el cielo con una gran tijera. Algo hay que hacer porque ya no se escriben cartas. Somos una puerta muda, cerrada, y detrás están los oráculos, pero ¿cómo llegar a ellos? ¿Cómo descifrarlos? ¿Cómo saber si apuestan por nosotros, si ni siquiera podemos mirarnos en los espejos? Hoy no ha llegado ninguna carta, algo hay que hacer, porque el tiempo corre como una máquina extraña que se adelanta a la tierra, cuando aún no hemos podido organizar el corazón. Wow. Una controversia. Miren que Miguel le devuelve lo que hizo Livio hace 55 años. Livio dio un discurso para recibir a Nicolás Guillén, y hoy viene Miguel, una gran figura de la narrativa cubana, a acompañar a ese homenaje a Livio. Entonces eso lo celebramos. Voy a leer, ya lo he leído, pero lo voy a leer de nuevo porque me dice don Miguel que fue muy amigo de Roque Dalton. Entonces, vamos a leer una conversación con Roque Dalton entre sueños. Estaba en mi camastro de madera de pino después de un día agotador. Estuve pensando todo el día en el poeta perfecto. Barajeaba varios nombres, pero no terminaba decantándome por nadie. Aunque Roque llegaba siempre para mí la ventaja. La coherencia de su obra y su vida siempre me habían atraído, pero sobre todo su alto y exquisito sentido del humor. Cuando me preguntaba qué personas que hayan muerto me hubieran gustado conocer, siempre aparecía el ubicuo Roque y sus geniales ocurrencias. Creo que mi generación siempre carga con este deseo. No tengo idea de a qué horas me dormí. Solo recuerdo el croar de algunas ranas toros o las grandes manazas con que el aire azotaba la endeble ventana de mi cuarto. Mi sueño fue una entrevista con el ser que me ha salvado la vida por tanto tiempo. Roque, ¿qué tal te ha ido en la eternidad? La eternidad me ha condenado. No logro pasar la puerta, deseo dormir, descansar en paz, pero no hay descanso para los poetas que son despertados en los libros una y otra vez por un lector neófito o un especialista que les pulga las influencias al espíritu, que Jacques Prévert, que Vallejo, que Parra, que John Saint-Père, que Renato Ledoux, que Efraín Huerta, que el huevo o el culo de la gallina de oro. Trato siempre de llegar a mi sueño eterno, pero siempre hay una verdad en mi rostro que me muestra que este mierda de mundo sigue peor de lo que lo dejé. Roque, ya pasaste la línea, es decir, te fuiste al otro barrio. ¿Qué? ¿Hay Dios? ¿Lo has visto o qué? El problema de Dios en la eternidad se sigue resolviendo en puntos suspensivos. Este ser barbado y de desbordada ira bíblica es una incógnita en líneas asíntotas. La eternidad no es la gran cosa. Aquí tengo un sofá y un canapé levemente odioso, donde me siento para mirar la película de mi vida y otra vez, y saber que no puedo añadir ni una tan sola línea a mi destino. Perdón. ¿Qué mensaje le darías a los del FMLN? Aquí están algunos que me mandaron para otro barrio. No les guardo ningún rencor. En la vida y en la muerte nunca perdí mi tiempo. Una de las grandes verdades que he aprendido aquí es que los idiotas viven más años. Solamente les permiten morir hasta que se enteran que siempre lo fueron. Porque Dios a nadie se trae engañado. ¿Te acuerdas de algunos de tus amigos? Sí, siempre me recuerdo de Magno Argueta, quien a sus años sigue bailando el rap, nieto del movimiento Beastie. Siempre recuerdo las piernas de Clementina Suárez, que ya está acá armando un jaleo entre el cielo y el infierno, que es el mejor paraíso para los bohemios. Mi pensamiento me lleva a los aburridos marxistas hondureños, que aquí le hablan como una terapia a los muertos que no pueden dormir en paz. Tengo que soportarlos, pero son las pastillas Valium en la eternidad. Roque, ¿dónde podemos encontrar tus huesos? Mis huesos volvieron al polvo enamorado, afortunadamente. El tamaño del Salvador es la tumba del guerrillero. Me darán donde florecen las siempre vivas. Mi sangre está en la punta de sus cogollos. Y la flor de izote, el hambre es la mejor belleza por decreto. Y Joaquín Villalobos fue el que me sentó en el banquillo de los acusados. Y él siempre estuvo sentado en la CIA, Made in USA. Cuando me asesinó, le disparó a la envidia, a la poesía y a la revolución cubana. Siempre decías que en 100 años de soledad había una mierda escondida. ¿Ya la descubriste?
Claro, lo supe siempre, pero no podía comprometer al compañero, que después se pegó a las faldas de Fidel. Las dentaduras postizas es la lengua que nos metió a huevos el imperio medieval español. Dice que para mejorar nuestra apariencia de dientes podridos. La lupa es el espejo para vernos grandes, igual a los creadores del artefacto. Y el hielo, el anhelo por los aires de la alta cultura occidental fría. Pero sobre todo, el o de exclamación de esta gente del siglo XX, sumida en el paleolítico, es la admiración y la aceptación de que estamos en pañales frente a la edad de la alta cultura. Fue una gran tomadura de pelos. Solo el coronel Aureliano Buendía salva al escritor. Un milico salvándole las castañas del juego a la sapienza. Y Chávez, harina del mismo costal. Roque y el Che, no hay amor más grande que dar la vida por los demás. ¿Y Jesús la cagó? Claro que no. Por él se vendieron más Biblias que novelitas de Marcial Lafuente. Constantino fue el mejor editor. ¿Y los ricos se salvarán del infierno? Preguntas como si fuera San Pedro, que es el que da las visas. Pero para el caso, el beato de General Franco, el cura José María Escriba de Balaguer, con el Opus Dei, logró el milagro que un camello pasara por el ojo de una aguja. Ahora te diré que los ricos que dan poco en obras de caridad creen que el cielo lo tendrán en cuotas pagas. Pero los ricos dadores alegres también creen que hallarán jacuzzis, spa y baños turcos para soplarse los huevos por la eternidad. Y los pobres son los eternos pecados de Dios. Y el socialismo del siglo XXI, para amar sería un queso Roquefort, aunque a la derecha hasta la socialdemocracia le da mal olor. Y Fidel, poco lo veo, parece que está dedicado a darle clases a un viejecito misterioso que padece de Alzheimer. ¿Y el comunismo existe o existió? ¿Existe el horizonte? ¿Y los poetas? Y los poetas siguen hartándose Ángel en mal estado, siguen cantándole a los ojos de los bueyes y a los cañaverales en flor. Ahora hacen festivales, Tegucigalpa sí canta para que la poesía quede entre buenos amigos. Messi, Pelé o Maradona, el pie y la mano de Dios. Messi o Ronaldo, Ronaldo no es cristiano de mi devoción. Silvio o Pablo, yo no cambio de bando, yo me muero como viví. ¿Qué te enorgullece de tu país? Una poeta como Claudia Lars, un narrador como Salarrué, un jugador como el Mágico González y un culito chic como Consuelito Zunzin Sandoval. El mejor narrador centroamericano, para mí el mejor narrador centroamericano vivo es Sergio Ramírez, aunque Tongolele sí sabe bailar al ritmo que le toquen. Roque, ¿cree que los gringos sean los modernos unos? Claro, los unos son iguales a los otros. ¿Qué le dirías a los chinos? Los chinos tienen que abrir sus ojos al mundo. ¿Qué le dirías a los gringos? La economía de Estados Unidos está tan mal que si antes le robaban las reservas de oro a los países para almacenarlas en la Reserva Federal, ahora se roban los rollos de papel higiénico de los cagaderos para fabricar su moneda verde. Imagínense cuando la mierda se ponga en huelga. Y tu presidente, Nayib Bukele, creo que solo le falta encarcelar el hambre para acabar con la pobreza en El Salvador. Gracias. Permítanme, ya que no vengo con mucha frecuencia, es la primera vez que llego, seguir con la controversia. Voy a leerles un poema que hice a mi hermano y amigo Roque Dalton, porque cuando llegó a Cuba, yo era novio de Margarita, su hermana. Lo fuimos a buscar al aeropuerto y ahí estaba Aide Santa María. Y Aide me dijo, ¿tú crees que este muchacho le lleva a un hotel o le alquila una casa? Y digo, no sé, yo te diré ahora. Se fue para mi casa y estuvo los primeros 3 días durmiendo en la sala de mi casa.
Hicimos una amistad eterna, profunda, de toda la vida. Y bueno, describí este poema, ya que tú mencionas, hiciste esta cosa tan simpática, tan llena de poesía y tan llena de sarcasmo. Este es un poema que no sé si tiene sarcasmo, no tiene. Ojalá que tenga poesía. Ustedes dirán. Entre el soborno y la pared, escogió la pared llena de cuchillos. Entre la rosa y el pan, escogió la rosa, madre de la creación. Entre el cielo y la tierra, escogió la tierra, ahita de sueños. Entre la tempestad y el fuego, no supo, no pudo quizás, y se anticipó a la muerte, alquimia de todo lo vivido. Y como mencionaste al Che, escribí este poema en una cajetilla de cigarrillos porque Margarita era una fumadora empedernida. Y en aquellos años se empezaron a producir en Cuba, justamente por iniciativa de Ernesto Guevara, del Che, cigarrillos cubanos que eran horrorosos, eran peor que la Tucola, que fue un invento también nuestro para competir con la Coca-Cola. La Tucola era un jarabe terrible, pero bueno, duró poco gracias al Che que la mandó a quitar. Pero se crearon unos cigarrillos para sustituir a los Lucky Strike y a los Chesterfield y todo aquello, que se llamaban aroma, que el aroma que despedían era horrible. Pero Margarita y yo fuimos en el año 65, éramos muy jóvenes, ella era 2 años más joven que yo y era preciosa, mexicana, medio hermana de Roque. Fuimos al teatro que después se llamó Karl Marx, era el Chaplin. Fue donde Fidel anunció que el Che se iba a otra tierra del mundo. Nosotros los que conocimos al Che y los que pudimos compartir con él en algunas veladas, sentimos un dolor muy grande porque durante semanas no sabíamos dónde estaba Ernesto Guevara, no aparecía por ningún lugar. Entonces Fidel leyó aquella carta y Margarita y yo salimos del teatro muy conmovidos. Yo no tenía carro, ni bicicleta, ni nada. Estábamos esperando la guagua ahí en la Quinta Avenida y frente había un parquecito y Margarita iba a tirar la cajetilla de cigarrillos. Y le no, que se me ha ocurrido algo. Y entonces escribí en el dorso de la cajetilla de cigarrillos, por eso salió tan pequeñito este poema que ha recorrido el mundo. Dice: Che, tú lo sabes todo, los recovecos de la sierra, el asma sobre la hierba fría, la tribuna, el oleaje en la noche, y hasta de qué se hacen los frutos y las yuntas. No es que yo quiera darte pluma por pistola, pero el poeta eres tú. Ya me cayó la boca. ¿Saben lo que pasa? Que como estoy al lado de Livio, estoy motivado y quiero impresionar a Livio con mi poesía. Livio tiene la palabra. Bueno, querido maestro, déjenme decirle que el impresionadísimo soy yo. Yo estoy muy impresionado porque ese poema que él ha leído, yo lo vi en México cuando estudiaba allá, lo decíamos en tertulias, etcétera, ¿no? Había leído obviamente la poesía del maestro Barnet, estudiábamos en el taller de poesía de la universidad, pero qué hermoso que él nos lo haya dicho esta tarde, ¿no? Y yo celebro enormemente eso, ¿no? De alguna manera lo hicimos publicar aquí en Tegucigalpa en el año 70. Y déjenme contarle, maestro, algo que tiene que ver justamente, hay un hilo secreto en este encuentro. A nosotros en México nos dolió terriblemente la muerte del Che. Yo no recuerdo un día más dramático en la Facultad de Filosofía y Letras que la tarde que se confirmó que había muerto de Guevara.
La tristeza orgánica se apoderó de esa facultad. La tristeza estaba pegada en las paredes, ¿no? Pero era una tristeza acompañada de rabia, ¿no? Y después llegaron las imágenes, no se me olvida a mí esa imagen del Che rodeado, ya muerto, de militares bolivianos, ¿no? De agentes, y sin embargo más vivo que ellos todavía. Una mirada impresionante, ¿no? Entonces esa imagen del muerto y sin embargo terriblemente vivo, de alguna manera intentamos dejarla en un poema. Y creo que por aquí está ese trabajo. Se llama Guevara. Y estoy haciendo un poema de esa fotografía. Del cuerpo asesinado salieron al final fieras y fieras, flechas de puro amor, la luz con garras, buscaban hombres nuevos y coléricos, pero el mundo fue igual y murieron rugiendo. Gracias. Y una especie de contravisión de eso era la necesidad de encontrar el otro, el prójimo, la proximidad. Y de ese libro, de ese tiempo también, hay un poema irónico que recordaba que cuidado con ver en los demás la víctima nada más, y no tener capacidad de autoleernos en ese proceso histórico. Y decía, ese primer libro nuestro que publicó la Universidad de México, es el primer libro de poetas jóvenes mexicanos sobre Tlatelolco, decía este poema: hay hombres de callado apocalipsis, su tiempo es una lenta navaja de semanas, aman un aire muerto, y unas veces se puede ver sobre sus ojos rotos una enorme niñez asesinada. Gracias. Bueno, y vamos a dar un giro, ¿no? Hay un poema que no estaba dedicado en este libro, es un canto al verano. Sin embargo, en las próximas ediciones, este libro aparecerá dedicado a nuestro maestro y amigo Barnett. Se llama Buenos días. Buenos días, espejo que no sabes quién soy. Papeles míos, manuscritos airados, textos como herramientas para excavar el sol. Buenos días, mañana con espalda de muchacha, vientos que meditas tu insurgencia, avenidas, escaparates, calles por las que paso, autobuses, boca del metro, como manso dragón que echa de sí adolescentes de oro, mujeres que alucinan el curso del verano. Buenos días, hombre del kiosco, viejo republicano que aún lloras por Vallejo. Buenos días, edificios en construcción, obreros que levantan la mañana, jardines exaltados, árbol de reposadas llamas, árbol vivo, dialéctico. Buenos días, fuentes, faunos dichosos, plaza que sol desviste. Buenos días, esplendor humano, mañana que brillas con fe, luz que tomas los ojos por asalto, cielo donde el verano ha colgado sus armas. Gracias. Y bueno, cerramos con un poema que tiene otra vibración,
y que yo quiero compartir con ustedes. Es para jóvenes poetas, ¿no? Y para poetas de todos los tiempos. Se llama Manuscrito Encontrado. Planta una nube, baja hasta esa luna, escribe sobre oleajes, ama la velocidad de los árboles, entiende la impaciencia de las estatuas, mírate en los relámpagos, juega con las estaciones como si fueran una baraja. Ese astro es un balón para que tú lo lances. Deja que las golondrinas vuelen en tu razón. Los pechos de las diosas son buenos sitios para tu cabeza. Si tu mitología no es real, tírala como moneda falsa. Como probablemente pasarás alguna temporada en el infierno, no repitas el célebre camino. No injuries una noche a la belleza, no la sientes jamás sobre tus piernas, que el aullido de Rambó no acaba. Todos los días pon tu palabra ante el fuego. La poesía asemeja a un sistema solar, no se equivoca nunca. Oye sus movimientos, mira cómo su cuerpo va con el universo. Gracias. Bueno, yo voy a leer un poema acá, pero yo no leo más allá. No, por favor. Quiero leer un poema que... Hoy en una lectura que hice, que me gustó mucho. ¿Dónde fue Karen? ¿En el instituto qué? Karen. Sí, maravilloso. Pero ahí me presentaron como poeta, etnólogo, antropólogo y político. Entonces yo eso de político no me cayó bien al oído, sobre todo al oído derecho. Al oído izquierdo me hubiera caído mejor. El oído derecho me retumbó. Entonces le contesté a ese locutor, que no sé de dónde él sacó lo de político, con este poema que se llama La política. La política es el arte de hacer el bien a quien lo necesita, o mejor dicho, al prójimo, para que sepa más a un versículo de la Biblia. La política es bella cuando no se enmascara de política, cuando nace como un retoño de siempre viva, cuando no se maquilla para parecer más bella de lo que realmente es, cuando levanta puentes y derriba murallas. La política no es una araña peluda como muchos creen, tampoco es un tierno osito de peluche. La política nada tiene que ver con los llamados partidos políticos, ni con las arengas de barricada. La política se vuelve caricatura en manos de los malos políticos, es decir, de los que nada saben de política, ni de verdades como puños cerrados. La política no tiene que ver con fracasos sentimentales, ni con duras frustraciones personales. Dejen la política tranquila en su tierra de humildad. Como dijo el más sabio de los cubanos, ella como la patria es ara y no pedestal. La política no es como el béisbol que se puede debatir en los parques públicos y en las redes sociales. Casi todo el mundo en el mundo sabe tanto de política como de medicina. Aunque en verdad la política es un bálsamo, como los ungüentos de las abuelas, cuando se saben aplicar. No abusen de ella, no la maldigan por gusto. Déjenla tranquila que cumpla con su cometido en su cuartel general. No la metan en Facebook, ni dejen que se contamine con las nuevas tecnologías. Ella es enemiga de la promiscuidad. Los creyentes, que se ocupen de sus creencias y de sus misterios religiosos, que son muchos y hasta ahora nadie los ha podido descifrar. Como el Big Bang, la política nació con un estallido de cólera y con una vocación irrefrenable de justicia. La política no puede ser un entretenimiento para los burócratas aburridos ni para los políticos de pacotilla.
el carpintero es el que sabe cortar la madera, el panadero es el que sabe amasar el pan, zapatero a su zapato. La política es de los revolucionarios verdaderos. Bueno, tal vez escuchan sin micrófono porque es que estoy sorprendida, admirada. Soy amante de la poesía, pues me declaro así, y aprendiz. Y en este sentido, pues quiero celebrar estar aquí porque en tantos años de lectura y de escucharla, no me había impactado tanto como su primer poema que leyó, y su segundo, y su cuarto que cuestiono. Pero la poesía tampoco se cuestiona. Pero la política hay que dejarla en paz, zapatero a su zapato. Pero usted dijo, de este cielo a cielo que camino en altibajo, estilo montaña, que parece que voy al abismo, pero voy a otro cielo. Y en el teatro dijo que voy del cielo al paraíso. También menciona que somos mentirosos los escritores y las escritoras. Somos un hombre exagerado, mencionó. Diría una mujer exagerada también entonces. Pero, don Miguel, o Miguel, en su hoja de vida dice que poeta, antropólogo, etc. Eliminemos lo de político. Novela testimonial. ¿Se siente menos mentiroso por escribir novela testimonial o somos menos mentirosos cuando escribimos textos de convivencia, de realidad? Y lo otro, dijo, hay un capitalismo que adorna que no me gusta, pero aquí recibo amor, y en Estados Unidos hay un capitalismo que es voraz y atroz. Hablemos de política, un poco, y de ideología, ya que usted es cubano. Va, recibe un cheque, y es un capitalismo mucho más grotesco para usted que un capitalismo incipiente como este, que afea lo que puede ser este cielo. He hecho reflexiones que dan la respuesta. No tengo nada que responder. Estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Efectivamente. Si quiere que hablemos de política, podemos hablar de política. Yo creo en el socialismo. Profundamente creo en el socialismo. Y creo que el socialismo nuestro no es mejor, precisamente porque vivimos a 90 millas de un imperio que nos ha condenado a un bloqueo criminal y genocida e ilegal de 63 años. Ahora se habla de guerra híbrida. Quizás no se sabe bien qué cosa es la guerra híbrida, pero es la guerra no convencional. Nosotros desde 1898 estamos padeciendo un bloqueo híbrido, porque es un bloqueo comercial, no convencional, económico, financiero, político y psicológico. Todo eso hace que mi país esté atravesando situaciones de pobreza, de escasez terribles, porque nosotros no podemos comprar nada fuera del país, y si compramos algo en los Estados Unidos tenemos que pagar con cheque directo, inmediato, nada a plazos. Y otros países a veces generosamente nos ceden algunos bienes, pero es una situación realmente insufrible, insoportable, terrible. Tendría usted ir a Cuba para ver por sus propios ojos. Pero la poesía sigue, la cultura tiene el cuarto rubro de importancia en Cuba: la educación, la salud, la educación, la salud y la economía y la cultura.
y en Cuba no se ha cerrado ningún teatro. En Cuba se han publicado cientos de miles de libros. Y sabe usted que hacer eso cuesta mucho dinero. Hace poco recibimos unas toneladas de papel, no solamente para publicar libros de literatura, sino libros de educación, que era la prioridad. Aquí en este país tuve la alegría de encontrarme en ¿cómo se llama?, en Cantarrana, con una mujer alta, negra. Pensé que era de origen garífuna. Le dije, ¿usted es de la...? Dice, ¿no me conoce? Digo, no la conozco, no tengo el gusto de conocerla. Dice, yo estoy en misión aquí de Cuba, de asesora de educación, no solamente para alfabetizar, sino para la educación general en ese pueblo bellísimo que es Cantarrana. Claro que el capitalismo tiene sus luces, no vamos a negar que tiene sus encantos. Incluso Lenin, que era un hombre muy sabio, dijo, hay que coger lo mejor de cada lugar y lo mejor también del capitalismo. Pero nosotros no nos han dado ni siquiera la oportunidad de poder escoger lo mejor del capitalismo, porque cuando vamos a crear una empresa nos la sabotean y no le permiten al empresario de una pequeña empresa comprar los productos para venderlos al pueblo de Cuba. Si quiere que hablamos de política, podremos estar aquí toda la noche, pero ya le digo, yo no soy político. Yo soy un hombre revolucionario, que es otra cosa. Una cosa es la revolución, otra cosa es la política. La política vista como política es un asco. Gracias. Esta era la respuesta. Bravo. He estado 7 veces en Cuba. Amo Cuba. Me encanta el socialismo. Pero es necesario que todos conozcamos y todas conozcamos un poco cómo se vive allá. Y entonces la idea es soltar también esta parte. Porque ya lo dijo Juan Pablo II, y yo no soy católico, nada que ver. Pero Juan Pablo II dijo que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y Francisco, el nuevo Papa, recibió el otro día a nuestro presidente. Recién salido el Papa de una enfermedad, una operación peligrosa. Él no tiene cáncer, como dice la gente, no tiene nada. Yo estuve ingresado en este mismo hospital porque me caí en Italia, me resbalé, me di un golpe en la cabeza y me llevaron a ese hospital gratuitamente. Algo bueno que tiene el Vaticano. Yo no sé por qué caí en este hospital, es que vivía a unas cuadras del Vaticano y ahí fue donde me ingresaron. No pagué nada. Cuando llegué, sí me dieron agua bendita. Cuando llegué a Cuba me preguntaron, ¿cuánto? No me cobraron nada. ¿Pero por qué? Bueno, porque el hospital, la emergencia del hospital Gemelli del Vaticano. Y cuando llega uno con un pasaporte diplomático, pues Cuba no le cobraron nada al cubano, porque saben que los cubanos somos pobres. Tuve 2 días ahí, me hicieron todo tipo de tag en la cabeza, estoy divinamente bien. Por lo menos mi cabeza funciona todavía. Pero realmente el Papa ha ido a Cuba. Bueno, hemos tenido, fíjense, siendo un país bloqueado, que el bloqueo es algo que la gente no sabe el daño que hace, las limitaciones a las que nos obliga. Hay que ir a Cuba para ver. Yo estuve analizando cuánto cuesta un cartón de huevos aquí. Alrededor de $4. En Cuba son $7 un cartón de huevos. ¿Por qué? Bueno, no porque no haya huevos, sino porque la inflación nos ha condenado, desgraciadamente. Pero, bueno, nada. El Papa, han ido 3 papas a Cuba. Este Papa, cuando fue a Cuba, él quiso que Cuba fuera un sitio de reunión, de confraternidad. Y se vio con Kirill, el sacerdote, el mayor jerarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y él dijo estas palabras, él dijo, Cuba es y será siempre un sitio de confraternidad y de reunión.
ecuménico. Se dicen tantas mentiras, que si en Cuba las iglesias están cerradas, en Cuba para mí hay demasiadas iglesias. Yo he visto menos iglesias aquí que en Cuba, iglesias católicas, y las evangélicas ni se digan, son una invasión que entra sobre todo por los campos, por las montañas. Pero mira, no hacen daño, hacen favores, sí, pero introducen un elemento ideológico que sí puede ser dañino, puede ser perverso, porque junto con los juguetes y los regalitos y los diezmos que dan, introducen esa cosa que usted sabe cómo se llama, ¿no? Entonces realmente somos un país que resiste. Ahora hay una palabrita, cuando yo estudiaba antropología existía, pero muy pocos la utilizaban porque era de mal gusto, que se llamaba, me decía mi maestro Alberto Ruz, me decía, no usen esa palabrita. El concepto es cultura de la resistencia, pero ahora la palabrita es resiliencia, que es la resistencia dialéctica, la resistencia creativa. Una tontería, las palabras se ponen de moda y después, como todas las modas, desaparecen. Pero realmente Cuba es un país de resistencia, de cultura de la resistencia. Y yo me digo todos los días, cada vez que pongo mi cabeza en la almohada, ¿cómo es posible que todavía nosotros estemos respirando? Bueno, después de haber escuchado a Milton Salgado con su texto extraordinario, ¿quiere que hable? Bueno, entonces quiere él que lea. Quisiera que el maestro Livio, que es un gran escritor, que es una figura de la cual ustedes están absolutamente comprometidos y convencidos de que es una gloria de este país, de Centroamérica y del mundo, que él cierre esta tertulia con uno de sus grandes poemas. Bárbaro. Bueno. Me tomo la atribución porque no soy político, soy revolucionario. Pero una autoridad cultural. Vamos a encontrar un punto de encuentro para todo, ¿verdad? He compartido este poema con mi amigo Galelo, o sea que creo que lo podemos decir de alguna manera juntos. Ya lo hemos visto. Se llama Querenia Jazz Club. La cantante aparece. El escenario es la noche. El jazz vive en su voz. Toma el micrófono ritualmente y es que va a dirigir una ceremonia. En esta espléndida penumbra nos convertirá en personajes de Rembrandt. Transformará su voz en un puente delicadísimo. Nos pondrá algo de mar en la mirada. Encantará dragones que pasan sobre el pecho. Para eso lo único que necesita es la complicidad fantasmal de los músicos. Pedirle a la orquesta que suene como lo hacen las bestias melancólicas. Ella también se inventará durante el espectáculo. Cuántos astros errantes, cuántas constelaciones miraremos pasar en la voz imposible de la cantante negra. Muchas gracias. Hay participaciones del público. Si el público quiere participar ahora con algunas preguntas, yo solo quiero leer un poema de Pasos de Animal Grande. Eso está bueno. Son poemas que nos retrotraen a la época de la conquista y
la época contemporánea. Claro. Al principio fue la plaza principal, la casa de doña María Bonilla y de don Juan Siu de Oxford, y no de la Rosario Mining Company. Fue la casa de don Cristóbal Santelizos y de don Francisco de San Martín, de don Antonio Braga en el pueblo de Naconel y Toloa, pero nunca de la United Brands Company o de New Republic of Honduras, Campbell Reduction Company, mucho menos de Old Company Ronald Reagan. Al principio fue realmente la plaza principal. Esta es una oración. Oh Padre de Guacerequi, de Yamala, de Cerquín, ya está el tambor y la batalla. En la sierra estamos pidiendo a Gagawitz, la bandera de la guerra, cuando llora el tiempo. Oh mi Quitimay, mi Olúo, mis 80 hombres presos y vendidos en Tolúa por Jerónimo de San Martín y Andrés Cereceda, contador de un rey desconocido por vosotros, oh tigres, tlalocanes, sonajas de la niebla, sacerdotes de las 4 rumbos, de las 9 llanuras, de la obsidiana del Ciervo, del Pedregal de Chetegua, padres míos, señores de Chorochi, de Chico, Cecetán, de Lanquele y Ticheri, ya está el tambor de la batalla, el creador y el formador vuelan con sus ayunos a los sacrificios, tienen sed de guerrero virgen, o flor de such, hoja de cicapez, tallo de Calinaptep, estrella de Tascoaba. Los tzules yanquis con sus repartimientos vienen asolando los pueblos de Huitleto, vienen ensartando a nuestros hijos sobre sus fusiles, vienen disparando sus metrallas, vienen haciendo de nuestros padres collar de sufrimientos, vienen. Oh Padre de Guacerequi, de Gualapa, de Coyocutena, de Gualazapa, amados cares, ya está el tambor y la batalla en los cerros. La guerra no habrá de cansar a los combatientes, no habrá espantos. Padre en Tepica, de cierto confieso que el más poderoso vencerá. Recibe entonces mi copal y mis 9 saludos lencas, hoy día del 6 Sajau, 13º Tun, en el año que corre. Bueno amigos, aquí concluye este conversatorio. Gracias por su presencia, gracias por lo que no dijeron. Un minuto. Perdón, ¿querías hablar, Gonzalo? Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, más conocido, para los que no me conocen, yo soy Valerio, que represento a la Asociación de Amistad Honduras-Cuba. Somos la organización de solidaridad con el gobierno y el valiente pueblo cubano. Compañero Miguel Barnett, se le quiere, se le aprecia y se le respeta como se le admira. Es un honor tenerlo aquí con nosotros, y en los sitios que has visitado, tú ya te puedes formar un concepto, a pesar de estar bajo un dominio colonial todavía e imperialista. En nuestra organización conjuntamos, como dijo Martí, júntense. Nosotros nos hemos juntado y hemos valorado el principio martiano, del cual el comandante en jefe tomó de punto de partida para ir a la Sierra Maestra. Y dijo también, patria es humanidad. Y nosotros no nos podemos quedar callados al recordar y agradecer mucho a esa valiente revolución con sus buenos hijos, cuando desde 1962 se inician las brigadas médicas cubanas por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro. Y nosotros fuimos objeto también con el huracán Fifi en 1974, pero la oligarquía hondureña los expulsó. Nuevamente volvieron para el huracán Mish, dijeron presente y dieron un paso adelante por más de 20 años, hasta que vino una dictadura narcotraficante que también los volvió a expulsar. Y nosotros, el pueblo hondureño, sí estamos agradecidos con Cuba, a pesar
ya el compañero Miguel Bernal lo explicó claramente. Es un bloqueo, no solo para el pueblo cubano que quiere asfixiar, es extraterritorial. Y como lo dijo el Papa Juan Pablo II y el Papa también Francisco, el actual, Cuba es una tierra de paz, y eso está comprobado. Ha servido de punto de encuentro de contradicciones políticas y de guerras civiles para firmar la misma. Y nosotros lo conocemos, modestia aparte, conozco Cuba. Yo he estado en las lomas, como se dice en cubano, en cubanismo, o sea, en las montañas, la sierra y todo lo demás, sobre todo en la sierra donde peleó el Che Guevara, en Santi Espíritu como en la provincia de Santa Clara. Y allá, en la montaña arriba, como decir aquí en Guaserique, tierras como en Intibucá, Lempira, La Paz, ahí hay una escuela, ahí hay un médico con una enfermera, si solo es un alumno, por obra e iniciativa del comandante en jefe. Y para concluir, el patriarca Kirill, que mencionaba el compañero Miguel, también se unió otra vez la Iglesia Católica con sus puntos de vista, que también aquí lo sabemos, que se alió con el colonialismo y todo lo que hicieron y desastres en Latinoamérica nuestra, pero tenemos los grandes patriotas, no solo José Martí, no solo los hermanos Sáenz, no solo los hermanos Castro, no solo Aleida y todos los patriotas cubanos, tanto los héroes que cayeron en combate en el asalto al cuartel Moncada, que ya viene el aniversario del 26 de julio contra los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes y en Santiago de Cuba el otro cuartel, me escapa el nombre ahora. Entonces, el cuartel Moncada, perfecto, muchas gracias. Entonces los hondureños nos solidarizamos y estaremos pie al frente para defender lo que es una revolución socialista, una revolución humana, y es el principio de Martí. Patria es humanidad, aun con todo ese abayaje salvaje de asfixiar al pueblo, Cuba siempre comparte lo poco que tiene, no sobras, con dignidad, con decencia, con agradecimiento y no mentir jamás, como dijo el comandante. Así es que el pueblo hondureño, nosotros representados a través de nuestra asociación, donde hay de los distintos partidos políticos, eso es lo más lindo, y que dan solidaridad con Cuba, bienvenidos, se les abre las puertas. De esa manera nosotros, quiero reiterar y que el compañero lo decida, que lleve este mensaje de parte de nosotros, del agradecimiento profundo, porque nos unen históricamente. Por aquí pasó Martí, Antonio Maceo, el titán de bronce, Máximo Gómez, Combré y todos los que pasaron por aquí, en donde aquí se les dio techo, cobija y protección. Y eso los funcionarios diplomáticos de Cuba siempre han dicho presente, y que están agradecidos con nosotros, pero más agradecidos estamos nosotros. No, cuidado, no toque ahí, cuidado. Está apagado, hay que pesar. Bueno, entonces, eso no los podemos dejar desapercibidos, porque Cuba, a cualquier lugar del mundo, dice presente. Ya puede ser las temperaturas más bajas, como en Pakistán con el terremoto, cuando no solo la pandemia, en África, en Guinea-Bissau, piso presente donde tenían miedo a ir a dar colaboración otros países del primer mundo. Muchas gracias por la oportunidad, compañeros. Muchas gracias por esta. Es un honor, nuevamente, se le respeta y se le quiere. Muchas gracias.